Vista de la causa rol 2805, inaplicabilidad contra el artículo 416, inciso tercero del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator Rodrigo Pica. Presidente. Con fecha 12 de marzo de 2015, la diputada Cristina Girardi Lavín ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal. Dicha norma, referida al procedimiento del juicio especial de desafuero, dispone, si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte de Apelaciones solicitando igual declaración antes de que se admitiere a tramitación su querella por el juez de garantía, en contraste con las normas de los incisos anteriores que disponen que los delitos de acción pública el desafuero se pedirá una vez concluida la investigación y si el fiscal considerare que existe mérito para acusar. La gestión invocada es una solicitud de desafuero seguida en su contra por Luis Alberto Plaza Sánchez, alcalde de Cerro Navia, derivada de una querella, según se señala en el requerimiento, por injurias graves y calumnias por escrito y con publicidad, referidas a diversas imputaciones en el marco de sus funciones edilicias, señalando el alcalde que la diputada lo ha tenido como un verdadero objeto de persecución, detallando al efecto un conjunto de oficios y solicitudes de fiscalización y dichos de la diputada. Expone que al amparo del precepto impugnado, el desafuero se puede decretar con el solo mérito de la querella, sin prueba y sin ejercicio del derecho a defensa, motivo por el cual, conforme a argumentaciones ya conocidas por este tribunal en causas anteriores y tal efecto, las sentencias roles 478, 529 y 533, todas del año 2006, referidas al mismo precepto, inaplicabilidades acogidas, estima que se infringe el artículo primero, el artículo 19, numeral tercero de la Constitución Política de la República, en tanto cuanto el procedimiento de desafuero establecido por la preceptiva impugnada no cumple con los estándares de las garantías del racional y justo procedimiento a las cuales se refiere. En tanto, el desafuero concedido con el solo mérito de la querella, sin bilateralidad de la audiencia, sin derecho a defensa y sin rendición de prueba, no puede considerarse racional y justo, además de considerar infringido el artículo 61 de la Constitución Política de la República, en tanto cuanto el desafuero debe ir antecedido de un proceso previo. La sentencia que lo resuelve debe ser justificada y regida por el principio de motivación, y el estudiarlo y resolverlo con el solo mérito de la querella impide cumplir dicho estándar. Cita en abono de su tesis un voto de minoría contenido en la sentencia de la Corte Suprema del año 2005, que estuvo por declarar la inconstitucionalidad de esta norma, conociendo de procesos de desafuero por delito de acción privada. Cita también nuevamente las sentencias roles 478, 529 y 533 de este tribunal, en tanto cuanto acogieron requerimientos de inaplicabilidad respecto a este precepto fundados en la garantía del racional y justo procedimiento, la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa. Acogido a tramitación el requerimiento por la segunda sala de este tribunal, se ordenó la suspensión del procedimiento, se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad. A fojas 88 se recepcionaron las piezas principales de la gestión invocada, incluyendo la petición de desafuero, la resolución de pleno que, previo a resolver la petición de desafuero, ordena ponerla en conocimiento de la diputada y conferir el término de emplazamiento para que exponga lo que estime pertinente. Ello es la última resolución y, encontrándose la causa en ese estado, se formuló el requerimiento de inaplicabilidad. Posteriormente, en el proceso de inaplicabilidad, la parte requerida acompañó la resolución de traslado de la Corte y un escrito adicional no resuelto, por el cual pide que se complemente dicha resolución en orden a abrir un término probatorio. A foja 126 se hizo parte la requerida, es decir, el alcalde, evacuando el traslado de admisibilidad y señalando que el libelo carece de fundamento plausible, que no contiene una clara exposición de los fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta, que parece un escrito referido a otra causa, pues habla de injurias y calumnias con publicidad y señala una solicitud promovida ante la Corte de Apelaciones aludiendo requirentes y solicitantes, cuestiones que en la especie no concurren.
señala que la vista de la causa con alegatos es efectivamente una garantía del debido proceso y que en el caso concreto se confirió un término de emplazamiento y que el requerimiento omite referencia al caso concreto, por lo cual no daría cumplimiento a los estándares formales del artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura en cuanto a la estructura y contenido mínimo de un requerimiento de inaplicabilidad. En función del mérito del caso concreto de lo resuelto por la Corte de Apelaciones respecto de la tramitación de la solicitud de desafuero, considera que no existe indefensión ni privación de tutela judicial efectiva, da lata cuenta del procedimiento que se sigue a la presentación de la querella y que la forma de poner término al proceso que se busca mediante este requerimiento de inaplicabilidad sí sería un atentado a la Constitución por la vía de impedir el acceso a la tutela judicial efectiva al solicitante del desafuero. Expone que la requiriente quiere darle al antejuicio de desafuero el mismo estándar del proceso penal y por todo lo expuesto solicita el rechazo del requerimiento en sede de admisibilidad. Posteriormente el requerimiento fue declarado admisible, se confirió traslado para resolver acerca del fondo del conflicto y evacuando el traslado la parte requerida se remitió a sus alegaciones de inadmisibilidad, dándolas por reiteradas íntegramente y agregando además que se ha dado inicio a un debido proceso con posibilidad de ejercer el derecho a defensa y que más argumentos expondrá en la vista de la causa. Concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requiriente, entonces, alega hasta por 20 minutos la abogada Carolina Salor. Tiene la palabra. Muy buenos días. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparece nuestra abogada Carolina Salor. Procediendo a alegar el presente requerimiento de inaplicabilidad, voy a comenzar, señalando muy brevemente cuáles son los puntos más importantes de nuestra presentación, pese a que ya fueron claramente establecidos en la relación. Solamente voy a hacer unas apreciaciones muy breves. Efectivamente, como antecedentes previos, señalar que esta es esto comienza, con una querella que interpone el señor alcalde Luis Plaza ante el 7º juzgado de garantía. Posterior a esto, efectivamente existe una solicitud de desafuero que una petición de desafuero que fue presentada con fecha 2 de enero de este año 2015. Dicho procedimiento de desafuero es aquel sobre el cual va a incidir la norma cuya inconstitucionalidad se solicita al tribunal que se declare. ¿Cuál es la norma que nosotros estamos solicitando? Es el artículo 416, inciso 3 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Tal como ya se relató, porque esta infringiría las garantías constitucionales que están establecidas en el artículo 19, número 3, inciso 3 y artículo 61 de la Carta Fundamental. Muy brevemente, ¿cómo es que sostenemos nosotros que estas normas se ven infringidas por dicha disposición? Brevemente recordar que esta disposición establece que cuando se trate de delitos de acción penal privada, ¿cierto?, el querellante debe concurrir ante la Corte de Apelaciones para solicitar que se autorice, a instruir causa respecto de aquella persona que está protegida por el fuero parlamentario, en este caso, la honorable diputada señora Cristina Girardi. Esta norma, ¿cómo sostenemos nosotros que esta norma infringe dichas disposiciones? Bueno, el artículo 19, número 3, inciso 3, que de cierta forma asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, establece en dicho inciso, y si me permite voy a, solo para que lo tengamos presente, voy a citarlo, que establece que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas. Esta es la disposición que nosotros tenemos que se ve de esta forma vulnerada por el 416, inciso 3 del Código Procesal Penal. ¿Cómo? Nosotros tenemos que la forma en que este artículo establece que se va a llevar a cabo
el procedimiento de desafuero, la solicitud de desafuero ante la Corte de Apelaciones, no garantiza al desaforado este procedimiento racional y justo. ¿Por qué? Porque, y lamentablemente aquí, de cierta forma, hay una especie de vacío, si se quiere, en el sentido de que primero este artículo habla de el procedimiento normal, digamos, el procedimiento de acción penal pública, que, como sabemos, implica una investigación previa, una investigación primero, si se quiere, desformalizada, luego una investigación formalizada, y eventualmente el Ministerio Público realiza su solicitud de desafuero cuando ya va a proceder o a acusar o a solicitar medidas cautelares. A diferencia de este procedimiento, el procedimiento de acción penal privada se inicia con la querella del particular, no hay una intervención del Ministerio Público. Y este artículo establece que, previo incluso a que esa querella sea declarada admisible por el tribunal, es decir, antes de que se haga cualquier tipo de control sobre la misma, se debe hacer la solicitud de desafuero. De esta forma, el único antecedente que nosotros tenemos que tiene la Corte de Apelaciones respectiva para poder pronunciarse sobre el desafuero es el mérito de la querella. Voy a ahondar un poco más en este punto más adelante, pero ese es el meollo de la situación, digamos. Después decimos que la segunda garantía constitucional o la segunda norma constitucional infringida es la del artículo 61 de la Constitución, que protege, ¿cierto?, al parlamentario de persecuciones criminales infundadas, como el objetivo de esta norma, para que no se inhiba o se entorpezca, ¿cierto?, el adecuado cumplimiento de las funciones parlamentarias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que... esta norma, que tiene como objetivo, ¿cierto?, resguardar dos principios que son sumamente importantes, como es la autonomía del órgano legislativo y el principio de separación de poderes, se ve alterado de esta forma por un acto jurídico procesal que es unilateral, digamos, solamente esta querella de acción penal privada. De esta forma, incluso, ¿cierto?, podría sostenerse también que hay una vulneración directamente incluso a la propia democracia representativa, en cuanto el efecto del desafuero es suspender al parlamentario en sus funciones, lo cual incluso, ¿cierto?, puede alterar las mayorías parlamentarias y puede quitar, hacer cesar al diputado por un breve tiempo, por un amplio tiempo, no lo sabemos, del que está por mandato constitucional obligado a cumplir sus funciones parlamentarias. De esta forma, ¿por qué quiero señalar esto? Porque el procedimiento que pueda culminar con el desafuero de un parlamentario, por las consecuencias tan gravosas que tiene para todos al final, debe someterse a estándares de rigurosidad que no muy estrictos, digamos, ¿ya? No puede permitirse y no debe permitirse que un procedimiento de desafuero no cumpla con los estándares de rigurosidad mínimo. En este caso deberíamos hablar de máximo, pero tiene que cumplir con ciertos estándares de rigurosidad. Luego hemos establecido que el carácter decisorio, ¿cierto?, de esta norma del 416, inciso tercero, en el procedimiento de desafuero está se aprecia, digamos, a simple vista en cuanto ha sido esgrimido como fundante de la solicitud de desafuero, ¿ya? Y en cuanto además establece, ¿cierto?, la necesidad de que antes de acogerse a tramitación la querella por el delito de acción penal privada se deba formular ante la Corte de Apelaciones respectiva la declaración de desafuero. Dicho esto, quiero ahondar principalmente en por qué sostenemos nosotros que no se respetaría este procedimiento racional y justo en este caso, y quizás aquí me voy a adelantar un poco a lo que probablemente argumentar mi distinguido colega a futuro. ¿Qué es lo que algunos podrían sostener que no se afecta el debido procedimiento, si se quiere, en el procedimiento que establece el 416, inciso tercero, en cuanto, y se estableció diversos argumentos. Digamos, primero se diría que el desafuero procedimental no es un juicio, sino que tendría una naturaleza de antejuicio, si se quiere, y respecto a eso, establecer que independiente de la naturaleza que se le quiera dar al desafuero,
es la resolución, la sentencia que dicte la Corte de Apelación en esa materia es jurisdicción. Y como en cuanto a que se está ejerciendo jurisdicción, debe someterse a los parámetros de un procedimiento racional y justo que establece, ¿cierto?, el 19 número 3. Entonces, se diría que podría decirse también que aquí se están ante el pleno de una corte, que se están escuchando alegatos, que incluso se le ha dado traslado a la honorable diputada para que emita sus descargos. Entonces podría decirse, bueno, ¿cuál es el perjuicio, cuál es la falta de este procedimiento racional y justo que se ve acá? Y la verdad es que independiente de quién sea el que esté conociendo el desafuero o de la magistratura que invistan, eso no cambia el hecho de que el procedimiento que regula el artículo 416 establece que se conoce con el mérito de la querella. En este caso no hay una investigación como sí lo hay en un procedimiento de acción penal pública. Digamos, en el procedimiento de acción penal pública, el fiscal desarrolla una investigación. Durante esa investigación, el imputado puede participar, puede solicitar diligencias tendientes a demostrar cierto su inocencia. Una vez formalizada la investigación, eso se somete al control del juzgado de garantía respectivo. Hay una serie de diligencias, si quiere, gestiones o controles previos a la instancia de desafuero que garantizan de cierta forma que los antecedentes con los que va a conocer la Corte para poder pronunciarse sobre el desafuero son bastante más completos que el mérito de la querella, sin perjuicio de que se le otorgue la posibilidad al diputado, a la diputada en este caso, para poder hacer observaciones, digamos. El procedimiento regulado en el artículo es ese, digamos, se trataron de delito de acción penal privada, el querellante deberá concurrir a la Corte de Apelaciones solicitando la declaración. De esta forma, también quiero ahondar en esta distinción entre un procedimiento de acción penal pública y un procedimiento de acción penal privada. Porque se podrá decir que, oiga, aquí el control, de todas formas, el Ministerio Público podría llevar una investigación sin respeto de garantías, digamos, el control de todas formas se va a ejercer en el juicio propiamente tal, pero esto no es efectivo. Si bien el Ministerio Público podrá en algunos casos caer en errores o en faltas, hay controles tanto internos del Ministerio Público en cuanto a la jerarquía de la misma institución, como el control del juez de garantía y la posibilidad del propio imputado de cautelar sus garantías a través de procedimientos que el mismo código contempla. De esta forma, sostener que no habría diferencia entre las garantías que se le puedan dar a una persona en un procedimiento de acción penal pública y en un procedimiento de acción penal privada no es efectivo, digamos, sobre todo si se tiene en consideración que el control que se realiza en un procedimiento de acción penal privada, que es esta declaración de admisibilidad de la querella, es posterior al desafuero que eventualmente podría dictar la Corte de Apelaciones. De esta forma, cuando quien solicita el desafuero es el Ministerio Público, una vez que considera que ya hay méritos suficientes para acusar, se podría decir que ya existe al menos un aspecto, un revestimiento de certeza respecto de la existencia del hecho punible y de la participación del imputado. Por otro lado, en un procedimiento de acción penal privada no hay investigación. En este caso ni siquiera hay una declaración de admisibilidad de la querella. Entonces, no se ve cómo no podría verse afectada este procedimiento racional y justo. Todo esto a raíz de, quizás no lo dije al principio o no fue tan enfática, a raíz precisamente de la prueba que se pueda rendir en el mismo, digamos. Como este es un procedimiento que no contempla un término probatorio, por eso es que sostenemos que se falla con el mérito de la querella. Se dirá probablemente que existe la posibilidad de que la Corte de Apelaciones
abra un término probatorio, que incluso podrá decirse que en este caso hay una solicitud pendiente en ese sentido, de que se abra un término probatorio, y que ese término probatorio incluso podría ser favorecer a la diputada. Pero respecto a eso, y quiero adelantarme quizás a este cuestionamiento legítimo que uno podría hacerse, en primer lugar, este eventual probatorio se trata de uno que la ley no contempla. Es decir, no hay una disposición de la ley ni del legislador en orden a que exista este probatorio en el procedimiento de desafuero. En segundo lugar, la prueba que eventualmente podría rendirse en ese eventual término probatorio no ha sido sujeta a ningún control de legalidad. No ha pasado por el control de una audiencia de reparación de juicio oral. En ese sentido no sabemos si se va a rendir o no se va a rendir prueba que pueda ser calificada como dilatoria, como impertinente, ¿cierto? O incluso más grave, como que haya sido obtenida con infracción de garantía. Recordemos que en el procedimiento de acción pública, el imputado, incluso previo al APJO, puede realizar un control de la investigación o de las funciones que se está cumpliendo en el proceso mediante la cautela de garantía. Oportunidad que en este caso no ha existido. Y en tercer lugar, ¿cierto?, por la propia naturaleza de un procedimiento de acción penal privada, abrir un probatorio para poder pronunciarse sobre el desafuero en los términos en que podría darse en este caso, en la práctica significaría que el desafuero se transformaría en el juicio de acción penal privada. Eso es lo que ocurriría en la práctica cuando ni siquiera hay una declaración de admisibilidad de la querella. Quiero ser enfática en que podríamos estar ante la situación de que se rinda prueba tendiente a demostrar la plausibilidad, ¿cierto?, de la existencia del hecho punible y la participación del imputado respecto a una querella que después podría incluso ser declarada inadmisible. Entonces, incluso se podría decir, bueno, aquí la Corte de Apelaciones podría hacer ese control, pero ese pronunciamiento, y no dar lugar al desafuero, pero ese pronunciamiento de todas formas se daría después de que se hubiese rendido toda esta eventual prueba, que quiero recordar que no ha sido sujeta a ningún control de admisibilidad ni de procedencia, nada. Entonces, se trataría al final de un juicio sin las garantías de un juicio. Se trataría de un juicio en que no sabemos si se va a exigir o no la presencia del imputado, como lo exige el procedimiento que regula el Código Procesal Penal. No se sabe, esto no se garantiza la oralidad, la inmediación, garantías que están, innovaciones que se introdujeron en la reforma precisamente como garantías del proceso, de su transparencia, garantías para el imputado. Y sobre todo también, y haciendo el último punto, respecto a los delitos que eventualmente que se imputan en esta querella, que es un delito de injurias, que además contempla un elemento subjetivo que no escapa del mero análisis, digamos, de la tipicidad, digamos. O sea, es un poco más complejo acreditar la existencia del hecho punible en estos casos en que se exige, como lo exige el tribunal, un ánimo especial, un ánimo de injuriar. Es por todas estas consideraciones que solicitamos a este excelentísimo tribunal, cierto, que se declare la inconstitucionalidad del precepto establecido en el artículo 416, inciso tercero, respecto a esta solicitud de desafuero que se tramita ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en su ingreso corte número 16/2015, por resultar, cierto, su aplicación en este caso contraria a la Constitución Política de la República en la forma en que se ha relatado. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Tiene entonces la palabra por la parte requerida el abogado Germán Cueto, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Ahí. Buenos días, su señoría excelentísima. Se presenta ante usted el abogado Germán Cueto, abogado del requerido de inaplicabilidad en el caso del delito del desafuero solicitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Luis Plaza Sánchez, solicitando desde ya se rechace esta inaplicabilidad. Escuché el alegato de mi distinguida colega
que se hizo cargo de mi escrito de solicitud de inadmisibilidad de este recurso, donde yo hice un análisis que ahora voy a tratar de profundizar un poco más dentro de si el tiempo me lo permite. Pero quiero destacar algo, excelentísimos señores. Chile, en la Constitución de 1925, como he dicho, este excelentísimo tribunal, fue el primer país que estableció el procedimiento de desafuero, controlado por el órgano jurisdiccional y basado en un doble control. Es decir, lo que va a ocurrir si es que ustedes no declaran inaplicable la norma que solicita el requirente, es que si es que llegan a desaforar a la honorable diputada, ella tiene instancias para defenderse, y muchas. Y esas instancias parten, excelentísimos señores, en el mismo procedimiento. Aquí no se da la lógica de la solicitud de desafuero del hermano de la diputada, honorable diputada Girardi, don Guido Girardi, de los roles 476, 529 y 533 del año 2006. La lógica es otra. Ante esas solicitudes de desafuero y los pronunciamientos, y el pronunciamiento de este excelentísimo tribunal, esta parte procuró, cuando pidió el desafuero, que la ilustrísima Corte de Apelaciones, antes de conocer en el Pleno la solicitud de desafuero, escuchara a la honorable diputada. Se solicitó. Y la ilustrísima Corte de Apelaciones, a diferencia de esos casos, le dio traslado a la honorable diputada para que hiciera sus descargos. Primera regla, primera situación que varía, hace cambiar, excelentísimos señores, el análisis de otros casos anteriores. Después me referiré al análisis en concreto y al problema que presenta en este caso. Ya vemos que en concreto este caso ya no se parece al otro. Este abogado, previendo eso y con el legítimo derecho de pedir que se abriera un término probatorio, porque por los fallos anteriores de este excelentísimo tribunal, la ilustrísima Corte de Apelaciones, de conformidad al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, tiene el deber de, pesa sobre él el deber de inexcusabilidad y tiene que pronunciarse, pedí que se abriera un término probatorio para ambas partes. Eso todavía tiene que ser resuelto y espero que así sea, para que esto sea en buena lid, no ganar por secretaría como se está presentando, no es lo que dijo mi distinguida colega, pero por la parte requiriente, que las solicitudes de desafuero en conformidad al artículo 416, inciso tercero, tratándose de delito de acción penal privada, son una pasada por secretaría y se termina todo. Si vemos lo que está pasando ahora en la ilustrísima Corte de Apelaciones en el rol criminal 16-2015 del Pleno, es un procedimiento que podría asemejarse al de este excelentísimo tribunal. Escritos de una parte, escritos de la otra, alegatos y un pronunciamiento. Y pregunto yo a estos excelentísimos señores, y bien saben, que lo que aquí pasa, que es un tribunal constitucional, de control constitucional, no es inconstitucional. Hay un debido proceso. Y creemos que conforme a la definición clásica, doctrinaria, del profesor José Bernales Pereira en su intervención en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, sesiones 101 y 103, creo, 103 del año de enero de 1975, de 9 de enero y 16 de enero de 1975, se cumplen aquí y se materializan aquí los elementos que él denominó escueto del debido proceso. Notificación y audiencia del afectado, presentación de pruebas, sentencia dictada en plazo razonable, sentencia dictada por un órgano imparcial y objetivo y posibilidad de revisión de los fallados. Todo se da en este caso, pero con un adicional. Lo va a conocer, como ustedes, excelentísimos señores, un órgano colegiado que es el Pleno de la ilustrísima Corte de Apelaciones. Señores que también conocen el derecho y pueden sopesar esto. Lo que subyace acá, lo que hay acá en el fondo, en el reproche, no quiero hacer alusiones políticas, pero en una circunscripción políticamente muy peleada entre dos fuerzas políticas, lo que subyace acá es una crítica, excelentísimos señores, a la acción penal privada que se ejerce en contra de un parlamentario, exigiendo y llevando como ejercicio hipotético todo el control o supuesto control que existiría en el delito de acción penal pública que debiera hacerse en el delito de acción penal privada. Ergo, es obvio que solo podría haber una declaración de inconstitucionalidad si nos enfrentamos a delito de acción penal pública.
Cuando yo revisé el requerimiento de mi distinguido colega don Samuel Donoso, representado por la señorita aquí presente, me llamó profundamente la atención. Ya con la reforma del año 2005 de nuestra Carta Fundamental, se entiende y sabemos todo que lo que estamos haciendo aquí es control concreto de una inconstitucionalidad, no es un control abstracto. Y cuando ustedes ven el escrito de mi distinguido colega, que yo lo analicé, van a poder constatar que aquí fue desarrollado en base a lo que yo presenté en mi escrito en 30 de marzo pasado, van a darse cuenta que no hay ninguna argumentación que permita al excelentísimo tribunal poder echar mano para poder fallar. Yo sé que ustedes tienen las competencias más que suficientes y probadas, son distinguidos profesores de la plaza, distinguidos abogados de la plaza, somos todos abogados, pero son distinguidos profesores, abogados y excelentísimos ministros. Y en ese entendido sé que ustedes tienen las competencias que están de sobra en un control abstracto, porque en un control abstracto de la constitucionalidad bastaría que yo enunciara el problema que se presenta en general con una norma para que los excelentísimos señores analicen la situación y digan que esa norma es contraria a la Constitución. Pero estamos aquí frente a un control concreto, donde un particular, en un proceso donde hay una gestión pendiente, tiene que decirles a ustedes cómo se materializa, cómo se cristaliza esa violación de las normas invocadas. Y en ese sentido me llama poderosamente la atención el escrito. Primer fundamento, o primer, digamos, objeción o reparo a este escrito, y lo hago en términos del profesor Stephen Tolmin sobre los métodos de argumentación, un método tolmiano. Me haré cargo de uno a uno de la derrotabilidad de los argumentos presentados por mi contraparte. Lo primero que me llama la atención es que funda la inconstitucionalidad en el artículo 19, número 3, inciso tercero. Pero después citan el artículo 58 y el artículo 61, número 3. Todavía no entiendo a qué se refieren y les voy a explicar. Porque el artículo 58 habla del término del cargo de parlamentario y el artículo 61, inciso final, habla de la suspensión del cargo de parlamentario. Y término no es lo mismo que suspensión. No entiendo en esta argumentación que está aquí vertida, si ellos quieren decir, y hasta ahora no se les ha explicado a los excelentísimos señores, y vean solamente un dato, que en el fundamento, en su escrito, el número 2.1 del segundo escrito, de la segunda página de su escrito, hablan como fundamento de la inconstitucionalidad, artículo 58, y después en el 2.2, el 19, número 3. No sé si ellos quieren decir que a través del procedimiento de desafuero estamos dejando o terminando con el cargo de parlamentaria, dañando la representación popular de la señora Girardi, legítimamente ganada en las urnas, o estamos pidiéndole la suspensión del cargo y eso afectaría la representación popular. Lo que hay acá ante una solicitud de desafuero es una solicitud de suspensión del cargo de representación popular, que mientras penda el procedimiento y se discuta si es responsable o no, la va a mantener alejada del ejercicio de sus funciones, pero no definitivamente. De modo tal que la mención al artículo 58 creo que aquí está mal hecha. Está de sobra y parte de un error en este escrito, de un error porque echaron mano a un argumento de un voto de minoría del profesor Curi y del excelentísimo ministro de la época y de don Milton Huica, excelentísimo ministro, voto de minoría, dos ministros que fallaron en un pleno de la Corte Suprema en contra de un desafuero que se acogió. Y echaron mano al artículo 58, que probablemente a ese entonces, no tengo certeza de la fecha, pero no se había reformado la Constitución, porque ese fallo es anterior a la reforma del año 2005. Entonces no me calza esa argumentación citada acá. Pero voy por más. Se menciona como argumento, y aquí debe estar el meollo del asunto, e hizo hincapié mi distinguida colega, se menciona como argumento que se lesiona el artículo 19, número 3, inciso tercero, el racional y justo procedimiento. Dice que el procedimiento de desafuero sería irracional y sería injusto. Eso es lo que subyace, a contrario censo. O lo es o no lo es. Yo sé, excelentísimos señores, que el 19, número 3, inciso tercero, no establece una regla, sino un estándar o principio. Y los estándares o principios se ponderan, como enseña el profesor Alexis en Alemania, ante fallos del Tribunal Constitucional.
y no estamos ante una situación binominal, de binomios de sí o no de una regla, como la podría haber en la regla del tránsito, de que uno va o a más de 50 kilómetros por hora o a menos de 50 kilómetros por hora. Aquí se puede dar una vasta gama de un procedimiento más racional o un procedimiento menos racional, o un procedimiento más justo o un procedimiento menos injusto, menos justo. Pero en ese escrito, que ahora escucho a mi distinguida colega, en el requerimiento, no explicaron, y yo lo hice ver en el control concreto, en el control en el primero y segundo control que se presentaba ante el tribunal, de la tramitación, de acoger a tramitación y después de la admisibilidad, que no explicaron, y me llamaba poderosamente la atención, excelentísimos señores, porque esto es un control concreto y ellos tienen que decirles a ustedes por qué la norma en comento constitucional, la norma constitucional, se lesiona en el caso del desafuero de la senadora Girardi. Ellos solamente esbozan como argumento en un momento, y lo voy a citar acá, señalan como argumento de lo que podría entenderse en lo que subyace aquí, lo siguiente, en el 2.2 de su escrito de inaplicabilidad. Así concebido dicho precepto, implica establecer un procedimiento en virtud del cual, con el solo mérito de la querella y sin dar oportunidad para la presentación por parte de la defensa, ni para una adecuada instancia de contradicción, se proceda a pronunciar el veredicto de desafuero. Ello implica un procedimiento de carácter tan precario que es contrario a los estándares de racionalidad y justicia que exige la garantía constitucional prevista en el 19, número 3, inciso 3. Excelentísimos señores, es tan así esta situación. Se lesiona tanto el derecho a defensa. Partí diciéndoles que este no es un caso parangonable con los roles y fallos de este excelentísimo tribunal 476, 529 y 533 del año 2006. Porque en esos casos que incluye al hermano de la distinguida honorable diputada Girardi, el señor senador Guido Di Girardi, frente a una solicitud de desafuero de los representantes de la AFP, en ese entonces solicitada por defendido los señores de la AFP por el abogado don Miguel Soto Piñeiro y don Jorge Ferman Niedman, no se estableció la posibilidad de que el senador Girardi pudiera explayarse antes del pronunciamiento del desafuero en el alegato. En este caso, sí. Y ese documento obra en el expediente de este Tribunal Constitucional. Tampoco es parangonable, y recalco mucho eso, porque pende ante la Corte de Apelaciones una solicitud de apertura de término probatorio, invocando el principio de inexcusabilidad y echando mano a los fallos, a los votos de minoría de la ilustrísima Corte de Apelaciones, que ante la declaración de inaplicabilidad que obró en esos casos 476, 529 y 533, representado entre otros por los ministros Carlos Cerdas y otros, dijeron que había que proceder igual, conforme al principio de inexcusabilidad, a pronunciarse. Yo estoy pidiendo eso. Pero no quiero aburrir más con ese tema porque ya lo he tocado suficientemente. Hay fallos, quiero destacar, de este excelentísimo tribunal del año 2009, rol 1314, en el cual, en un control concreto, ante una solicitud de desafuero, se rechazó ante la misma norma. Voy a ir al meollo del asunto. La posibilidad de presentar pruebas en el juicio y todo el problema del debido proceso y la presentación de pruebas, que es lo que subyace aquí. Los requirentes parten de una falacia argumentativa, de una petición de principios y de un razonamiento circular. Lo digo en términos de los libros de los profesores Perelman, lo digo en los términos del profesor Tolmin y todos los textos desarrollados de argumentación. Este razonamiento circular parte de la base de que no es un procedimiento justo y racional aquel que no permite dar prueba, y que solamente permite dar prueba aquel procedimiento en que hay un delito de acción penal pública. Ahí se queda. ¿Qué es lo que pasa acá? Excelentísimos señores, en los delitos de acción penal pública, cuyo titular y dueño de la persecución penal es el Ministerio Público, que es un órgano del Estado que persigue a un particular en una situación asimétrica, desigual, en el cual un particular imputado y que se va a presumir inocente hasta que haya una sentencia ejecutoriada que rompa y destruya el principio o la presunción de inocencia, y para eso tiene que pasar por varios procedimientos, ese
órgano, que es el Ministerio Público, persigue a un particular. Con toda esta carga procesal que significa, y como destaca el profesor Antonio Bascuñán, en esta relación asimétrica, para poder acceder y violentar ciertas garantías constitucionales que supone el procedimiento penal, la persecución penal. Para poder perseguir a una persona y poder escucharla, tiene que haber o tiene que tener más facultades el órgano persecutor, el Ministerio Público, pero tiene que ser fundado. En ese intertanto, o en ese interín, el procedimiento tiene que ser más resguardado. Porque las lesiones a los bienes jurídicos que ahí subyacen, o las penas que se pueden imponer en consecuencia, son mayores a los delitos de acción penal privada. Y como destaca el profesor Hassemer, en una obra traducida por el profesor Francisco Muñoz Conde, formalidad es sinónimo de garantía. Y mientras más formal el procedimiento, más garantías tiene, porque más es lo que se protege ahí. Aquí estamos ante un delito de acción penal privada. Pero los delitos de acción penal pública, el ente persecutor tiene que revestirse de legitimidad, con argumentos, con investigación para poder perseguir al particular. Dicho por el profesor Héctor Hernández, destacado profesor del área penal en la Universidad Diego Portales, hace pocos días en una clase que asistí, dicho por el profesor Hernández, el funcionario público, el policía, tiene las mismas facultades que el particular para efectuar detenciones. Tiene que haber algo, tiene que mediar algo para que tenga más facultades. No puede llegar y meterse a la casa. Y eso tiene que ser mediante una investigación. Y eso es lo que quiere el requirente en este caso, excelentísimos señores. Que revistamos de esas formalidades de la persecución penal pública a la señora Girardi para que la priven del fuero y sea juzgada por un tribunal imparcial, objetivo, natural, un juez natural, frente a un particular, en una relación de igualdad. Un particular frente a otro particular. No es un premio que se ganó ella con la votación, el hecho del fuero, para que este fuero que rompe el principio de igualdad ante la ley no pueda ser tocada. Van a ver después, y ustedes saben, ilustrísimos, excelentísimos señores, que si ustedes acogen la solicitud de desafuero, van a estar produciendo un efecto constitucional en contrario, afectando el principio de igualdad ante la ley de un particular que ha sido acusado de deleznables delitos ante el hemiciclo y que están descritos en la querella presentada por este abogado y que es materia de la solicitud de desafuero y que tiene que ser juzgado por un órgano imparcial, va a quedar sin tutela judicial efectiva y en desigualdad ante la ley por esta situación. Pero la pregunta es, bueno, en los delitos de acción penal pública, ¿hay algo que hace que sea distinto el control del debido proceso, que garantice más debido proceso, mayor cantidad, por decirlo de alguna forma, mucha más cantidad de debido proceso, perdonen la coloquialidad de mi lenguaje? No. Si bien el artículo 416 dice que para formular la solicitud de desafuero el Ministerio Público tiene que tener antecedentes para acusar, deben saber los excelentísimos señores, lo saben, que el Ministerio Público, la facultad de formalizar y acusar es privativa del Ministerio Público. Y no hay ningún control jurisdiccional, ninguno, excelentísimos señores, de ese acto de formalización del 229 o de la acusación del 259 del Código Procesal Penal. Es más, en la audiencia de preparación del juicio oral no va a haber ningún control sobre esa acusación, salvo los vicios formales. El juez de garantía lo único que hace es, en pocas palabras, tomar esa acusación y pasársela al particular. ¿Tiene algún reclamo? No, perfecto. Ahora veamos la prueba. Y ahí viene un control de la prueba, obviamente, donde el juez de garantía tiene un factor, un papel preponderante. Eso no se produce en el juicio de acción penal privada, sí se produce, con posterioridad a la declaración de desafuero, al igual que pasaría en un delito de acción penal pública. Ese control se produciría si se desafuera una persona, a un honorable diputado o un senador frente a un delito de acción penal pública, se produce después de la solicitud de desafuero. Pero con una particularidad, les vuelvo a repetir, no hay control sobre la acción administrativa, la decisión administrativa de acusar llevada ante los tribunales de justicia por parte del ente persecutor. Eso lo hace el tribunal oral en lo penal, mediante un ejercicio de valoración de la prueba, cuestión que aquí pasa ante un juez de garantía. También va a hacerlo. Y ese control de la valoración de la prueba que se hace por el tribunal oral en lo penal,
después de acusado por parte del Ministerio Público en un delito de acción penal pública, ocurre en el delito de acción penal privada, después también de la solicitud de desafuero. Mi distinguida colega creo que comete un error, no lo digo en forma pedante, lo digo de verdad porque me llama la atención. Ella argumentó de que la prueba que se presentaría como argumento para acoger este requerimiento ante el juzgado, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, ante el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, no tendría un control de admisibilidad. Habría un control de mérito respecto a esa prueba. Es que nunca lo hay, ni en el delito de acción penal pública, ni en el delito de acción penal privada. Porque todo ese control ocurre frente a los delitos de acción penal pública y delitos de acción penal privada con posterioridad a la declaración de desafuero. Excelentísimos señores, es una falacia argumentativa creer que está así una persona revestida de un particular o un parlamentario enfrentando un delito de acción penal pública, un particular enfrentando un delito de acción penal pública, revestido de mayores garantías. El reclamo de formalización arbitraria, única instancia que tiene un particular para reclamar administrativamente e internamente ante el órgano persecutor sobre una formalización arbitraria, no ha tenido, y yo he pedido solicitud de información a través de la Ley de Transparencia al Ministerio Público, no ha tenido nunca acogida. Lo hago porque yo llegué hasta la Corte Suprema para pedirlo, y yo tuve parte de la información, el resto de la información del Ministerio Público, nunca me lo quiso entregar sobre el ejercicio de la Ley Orgánica, artículo 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 32 y 33, donde yo quise ver si alguna vez se había acogido una solicitud de reclamación por formalización arbitraria. Eso no existe en el delito de acción penal privada, no existe, pero es letra muerta en el delito de acción penal pública. Es letra muerta. Además, en el delito de acción penal pública, y retomo algo que ya había dicho, en el delito de acción penal pública y en el delito de acción penal privada, en el delito de acción penal privada va a haber un control posterior a la declaración de desafuero. Tiene que volver la querella al tribunal del juzgado de garantía para que la declare admisible. Es cierto lo que dice la distinguida colega, porque yo lo dije en mi escrito para pedir que se declarara inadmisible este recurso. ¿Puede declararlo inadmisible? Probablemente no, pero hay otro control que no tiene el delito de acción penal pública en el caso de que fuera acogida una solicitud de desafuero del Ministerio Público, porque no hay un control jurisdiccional que pueda decir que la acusación del Ministerio Público por la cual se desaforó sea inadmisible. Va a tener todas las herramientas, y lo que van a tener que decidir ustedes es si, teniendo la posibilidad de efectuar sus descargos, la honorable diputada, estando pendiente una solicitud de apertura del término probatorio, ella va a ver vulneradas sus garantías como ocurriría en un delito de acción penal pública en que se persigue a un honorable diputado o senador. La verdad yo creo que no. Yo creo que no se da el sustrato de lesión, esa entidad de la lesión para que ella quede en la indefensión. Ha preferido, y lo digo respetablemente, recurrir al Tribunal Constitucional, mi distinguido colega señor Donoso, para poner término por esta vía a un procedimiento de desafuero que tiene que ser ponderado por los señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, y si ustedes no dan lugar al desafuero, también por los señores ministros, excelentísimos ministros de la Corte Suprema. Revisen, por favor, excelentísimos señores, el escrito de requerimiento de inconstitucionalidad. Van a ver que no hay ninguna argumentación, solamente cita de normas, y no hay ninguna explicación, ninguna, lo digo responsablemente, salvo aquel párrafo que leí, que explique cómo se produce la colisión de este proceso con la norma constitucional supuestamente infringida. He pensado todos estos días, y aquí termino, excelentísimos señores, he pensado todos estos días, no lo sé, si el excelentísimo Tribunal Constitucional puede, frente a la falta de argumentación del requirente, rellenar esa falta de diligencia del escrito o de preocupación o de prolijidad. No quiero hacer calificaciones, pero las estoy haciendo. Pero es verdad que subsanando esa falta de análisis en concreto. Este escrito
fue el mismo que se presentó ante la solicitud de desafuero del senador Girardi. De hecho, habla de querellantes, solicitantes, habla de delitos de injurias con publicidad, que no son los de este caso. Están mencionados en mi escrito de inadmisibilidad. Se replicó, se copió y se pegó. Puede ser, excelentísimos señores, y aquí termino, que ante una solicitud de inaplicabilidad en que se ha copiado y pegado un escrito anterior, donde no se ha explicado el control concreto, o sea, la colisión, o sea, no ha explicado en los términos que exige un control concreto cómo se produce la lesión de la norma constitucional aludida, puede dar lugar a la declaración de inaplicabilidad, la norma en este caso. Creo responsablemente que no. Ustedes se van a encontrar que aparte de los argumentos de mi distinguida colega, que son los que están vertidos en mi escrito de 30 de marzo, que son el análisis, pero dado vuelta, no van a encontrar más. Y creo, y aquí termino solicitando se rechace este requerimiento de inaplicabilidad, creo, excelentísimos señores, que ante un antejuicio, procedimiento de habilitación para iniciar un proceso penal, que ante el delito de acción penal pública o delito de acción penal privada siempre es un acto jurídico unilateral, porque en uno lo hace el Ministerio Público y aquí lo hace un particular. Creo que aquí hay material suficiente para que la señora Girardi se defienda. Creo que no estamos ante el mismo caso de su hermano y creo que revestir a este antejuicio con las garantías o supuestas garantías que se darían en un procedimiento de acción penal pública, que yo ya he explicado que no necesariamente se dan, es una exageración. Por todo eso solicito se rechaza el requerimiento. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, concluida entonces la vista de la causa.